Bien, entonces vamos a estudiar un poquito las ramas de la mandíbula que las ven acá, rectangulares, con su borde anterior, superior, posterior, cara lateral acá y la cara medial que mira hacia adentro. ¿Sí? Si miramos la rama derecha. Bien, eso no tiene mayor misterio. Si vemos la dirección que tiene y si dibujamos un poco, vamos a ver que tienen esta dirección así. Entonces se dice que son oblicuas posterolateralmente, ¿sí? Se dirigen hacia atrás y a lateral, posterolateral, ¿sí? Por eso tienen esa dirección que ustedes habrán leído. Entonces, vamos a eliminar los dibujos y vamos a seguir entonces viendo esta mandíbula. Que su cara externa o cara lateral le vamos a decir que se inserta el músculo macetero y viene a la mente temporal otra vez, porque ustedes ya vieron que en temporal se insertaba el macetero, si no lo saben, lo repasan. Y en la cara medial empiezan varios accidentes. Tienen ahí un agujero, que lo ven ahí, que es el agujero mandibular, que es la entrada al conducto mandibular, que ya vimos que el conducto mandibular, ¿dónde terminaba? Terminaba en el agujero de la cara externa del cuerpo que se llamaba agujero mentoniano. Bien, entonces en realidad se continuaba por el conducto mentoniano, que era un sector muy chiquito, y luego terminaba en ese agujero. ¿Qué pasa por ahí? Lo que ustedes ven ahí, el nervio arteriovenal alveolares inferiores, nervio que vamos a anestesiar, ¿sí? ¿En qué orden se encuentran y ya lo van incorporando? El nervio siempre se encuentra adelante, la arteria en el medio y la vena por detrás, que no se representa en esta imagen, pero están muy lindos en 3D. Entonces ahí lo pueden ver. ¿Por qué vamos nosotros a anestesiar este nervio? Miren, ahí que les estoy mostrando, ahí están viendo el conducto mandibular y ven la inervación, irrigación de los dientes. Y si hablamos de lo que es la inervación e irrigación, sobre todo la inervación, hablamos de anestesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a depositar el líquido anestésico en la inmediación de ese agujero, lo más cercano, no dentro del agujero, a no ser que tengan no sé, alguna mirada a través de la mucosa, pero lo más cercano lo van a dejar por ahí y van a bloquear el nervio para, por ejemplo, hacer procedimientos que involucren el diente. Por ejemplo, eliminar caries que lleguen a dentina, ¿sí? Que eso puede sentir el paciente, o, por ejemplo, la extracción de un diente. También necesitan. Entonces, ya saben ustedes que es un lugar de anestesia. ¿Y dónde se encuentra este agujero? En general en la mitad de ese borde anterior y entre el borde posterior. ¿Sí? Más o menos la aguja entra unos 2 centímetros, la dejan de ver. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de dónde es ese agujero, ya empiezan a ser buenos odontólogos que dan anestesia. Como dato, para ustedes, se encuentra con respecto a lo que son los dientes, ahí ven los dientes. Entonces, si dibujamos unas líneas, como para entender un poco dónde se encuentra, este sería mi plano oclusal, que sería el plano de los dientes, ¿sí? Que pasa por las caras oclusales de los dientes para definirlo correctamente. Y por acá pasa mi agujero mandibular, quiere decir más o menos 1 centímetro, más o menos 1 centímetro por encima. Entonces es uno de los cálculos que se hace para darle lo más cerca a ese nervio en la entrada a ese conducto. Otro de los accidentes, sí, que vamos a ver al lateral, ¿sí? Un poquito por detrás de ese agujero, va a ser vamos a dibujarlo, el surco del cuello del cóndilo que estaría por acá. ¿Sí? Es una leve depresión que vamos a ver. ¿Sí? Que empieza como a desvanecerse cuando nos dirigimos hacia atrás. ¿Sí? Y que nosotros vamos a ver que vamos a tener una cresta que se va a dirigir en este sentido por acá, que se va a llamar cresta
temporal. Y vamos a dibujar entonces. Vamos a dibujar. Vamos a tener entonces este accidente que lo pueden ver ahí, viene esa elevación, que va a ser mi cresta temporal. Este va a ser mi surco de cuello de cóndilo, donde nosotros vamos a dejar ese líquido anestésico. Y más o menos por acá, desde la cresta hacia el polo medial, aparece una elevación que le vamos a llamar cresta del cuello del cóndilo, ¿sí? Ahí los tienen señalados los tres. Ahora, otro de los accidentes, vamos a eliminar estos dibujos, que ustedes pueden ver, es en el agujero mandibular. Ustedes van a encontrar una elevación como que quiere tapar, que sería, vamos a señalarla mejor con la flecha. Vamos a señalarla correctamente. Ahí, esa elevación, como si quisiera una lengüeta ósea que quiere tapar ese agujero, le vamos a llamar língula mandibular, que ahí se inserta algo. El ligamento esfenomandibular, que lo ven ahí, insertado en la língula, ¿sí? Y miren, se dirige hacia arriba medial. ¿A quién estará buscando? Entonces, si se llama esfenomandibular, claramente vamos a decir que es al hueso esfenoide, y el que estudió y el que sabe se va a acordar del accidente. El accidente que estaría por allá, ¿sí? Donde se inserta. Ahí lo tienen el ligamento. Es uno que estaba en mi cara infratemporal del ala mayor, que estaba cerca del agujero oval y era mi espina del efenoides. Entonces, el ligamento esfenomandibular de espina del efenoides a lo que es língula de la mandíbula. Ahora, si observamos, ¿sí?, este agujero mandibular, vemos un surquito que lo vemos ahí. ¿Lo ven ahí el surquito? Que tiene un nombre. ¿Y cómo se va a llamar? Surco miloioideo. Ahí se va a apoyar el nervio miloioideo y también el paquete neurovascular miloioideo. Acá lo vemos representado por la arteria porque por el nervio no está en este atlas. Pero, ¿qué quiero que vean? Ven acá el nervio, a ver si lo podemos tocar. Este nervio, que es el nervio alveolar inferior, ¿sí?, que se va a meter en el... ¿Se acuerdan que se metía la arteria? Perdón, esto sería la arteria alveolar inferior en rojo. Se mete en el agujero mandibular y da una ramita. Esto hace lo mismo al nervio, por eso quiero que lo aprendan. Da una ramita al salir, ¿sí?, que es esta ramita que ustedes ven acá. Ahí está. Que es el... Acá es la arteria miloioidea, pero el nervio miloioideo hace lo mismo y deja ese surco en el hueso. A ese nivel deja un surco en el hueso, que ahí lo ven. Bien, eso es lo que ustedes tienen que saber, por qué se da ese surco. Ahora, por debajo de ese surco, ¿sí?, y un poquito hacia atrás, si nosotros vamos a dibujar un lugar de inserción, vamos a ver que por acá, entre lo que sería el agujero mandibular y el surco miloideo de este lado y el ángulo de la mandíbula o el borde posterior de lo que es la rama, ¿sí?, ese ángulo mandibular entre los dos, en anaranjado, ¿sí?, se inserta aquí el músculo pterigoideo medial y después lo vamos a ver, pero ya les tiene que venir a la mente el hueso esfenoides. El que estudió sabe por qué. Bien, entonces ahora vamos a estudiar este borde anterior, ¿sí?, que ahí lo vemos, lo voy a ver de frente. Que este borde anterior, si bien está medio modificado acá, está medio alterado, pero vamos a poder hacer algo. Sí, nos arreglamos. Tiene varios accidentes importantes, accidentes de anestesia.
si yo quiero ser un buen odontólogo que anestesia bien, tengo que conocer la anatomía y no pinchar en donde se me antoja, sino donde yo conozco y realmente el paciente va a estar agradecido. Entonces, este borde anterior, ¿sí? Lo ven ahí, miren qué clara esta imagen. De acá lo estoy viendo desde arriba. Como que se divide en dos. Bien. Va a dejar entonces un borde lateral y un borde amedial, ¿sí? Me quedo lamentablemente desfasado, pero lo pueden ver, ¿sí? Uno va hacia medial y otro va hacia lateral. Y en el medio hay una superficie acanalada que le vamos a llamar fosa retromolar. Bien. Ahora, este borde lateral, que ustedes lo pueden ver ahí, se va a continuar hacia arriba con lo que es el borde anterior de la apófisis coronoides y se va a continuar hacia abajo con una línea que ya marcamos nosotros que se llamaba línea oblicua. Ahora, este labio medial, que lo ven ahí quedó perfecto, volví. Ese labio medial cuando empieza, ¿sí? A nivel, vamos a hacer una flechita, a este nivel sugiere una elevación. Ahora yo voy a girar el hueso, a ver si, ahora viene el lío, ahí está, nada que ver. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a eliminar los dibujos y ahora sí vamos a girar, ¿sí? Ese labio medial que ustedes lo pueden ver ahí, ya pueden apreciar ustedes que genera una elevación acá. ¿Sí? La ven la elevación. Lo voy a deshacer. Ahí va. Una elevación que le vamos a llamar cresta temporal, que ya la vimos un poco cuando les marqué la cara medial. ¿Sí? Y vamos a hacer otra vista de lo que es esta cresta temporal. Voy a seguir acá. Ahí está. Y vamos a marcarla de vuelta. Vamos a hacer el dibujo otra vez. Entonces la cresta temporal viene así y cuando va a llegar acá, más o menos un poquito más, ahí se va a bifurcar, ¿sí? Que acá en el esquema no está tan bueno, pero vamos a hacerlo que esté bueno, va a quedar bien, va a quedar bien. Se va a bifurcar en dos crestas, ¿sí? Entonces vamos a ver si voy a deshacer estos dibujos y voy a ir un poquito más ahí. Ahí está. Elimino todos los dibujos, hacemos un dibujo. Entonces, venía este labio medial que se llama cresta temporal, venía hasta acá y más o menos a este nivel se bifurca en dos. Y ahora vamos a hacer, se va a bifurcar, va a seguir un camino hacia medial y va a seguir otro camino hacia lateral. ¿Sí? Y luego se va a estar en contacto con el alvéolo del tercer molar. Y ahí me queda un triángulo. Un triángulo que le vamos a llamar trígono retromolar. ¿Sí? Trígono retromolar. Entonces, ahí ya vamos a ir delimitando ciertas cosas. Porque va a tener un borde anterior que va a ser el alvéolo, el orificio del alvéolo del tercer molar. Luego en verde va a tener lo que le vamos a llamar la cresta buccinatriz, que se va a insertar el músculo buccinador, ¿sí? Y luego va a tener otra cresta, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar cresta medial, le vamos a decir, no tiene ningún nombre en especial, ¿sí? Que va a estar en relación a aquella tuberosidad lingual, que si ustedes se acuerdan era, vamos a hacerlo en blanco, ¿se acuerdan aquello que hacía el tercer molar a este nivel? Va a estar como en relación directa, tuberosidad lingual y la cresta medial que está en celeste, que va a dar inserción a lo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, eso tiene que ustedes
saber por qué se forma, saber que ese es el trígono. Si yo les dibujo este accidente al lateral del trígono, saber que esta es mi fosa retromolar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en naranja, como repaso, venía este borde, este labio medial o esta cresta temporal, ¿sí? Que venía, se dirigía hacia medial, se abría en dos, en una cresta lateral o buccinatriz en verde y una cresta medial o cresta que va a ser de inserción a lo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Bien, cresta buccinatriz, músculo buccinador, y la cresta medial al músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, si queremos hacer coincidir ese trígono retromolar con estos músculos, aquí ven, lo voy a trazar un poquito, el buccinador, ¿sí? Que lo ven acá, y el constrictor superior de la faringe. Entonces, si los quisiera hacer coincidir, algo así, ahí va. Entonces, el que está en verde, cresta buccinatriz, el buccinador, y el que estaría en celeste, la flecha celeste, sería la inserción de este constrictor superior de la faringe a nivel del vértice, ¿sí? Donde se une el naranja con el verde, con el violeta. Ahí es la unión entonces que nosotros le vamos a llamar aponeurosis buccinato faringea, pero tiene otro nombre. Le vamos a llamar entonces ligamento pterigomandibular, ¿sí? El ligamento pterigomandibular, o también como rafe pterigomandibular, ¿sí? Entonces la unión entre buccinador y constrictor superior de la faringe se va a representar como una unión tendinosa, como el rafe pterigomandibular, que se insertaba, y eso lo agregamos a cuando estudiamos efenoides, en el gancho pterigoideo, ¿sí? Que va a tener relación con el tensor del velo del paladar, pero se inserta entonces en el gancho pterigoideo y luego va a bajar hasta el vértice de este triángulo. Y eso es el estudio completo del trígono retromolar. Bien, entonces ahora ya estudiamos el borde anterior con esa descripción tan exhaustiva y ahora vamos a estudiar el borde posterior, que es un borde redondeado, que no tiene mayor misterio, que tiene una inserción ligamentosa, que es su principal atractivo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a ser el ligamento estilomandibular, y ahí viene a la mente estiloides, viene a la mente el hueso temporal, que lo ven ahí, ¿sí? Y ahí ven el ligamento claramente que se inserta en el sector inferior del borde posterior de la rama. Y para finalizar, vamos a estudiar el borde superior, que ahí lo vemos, en el cual se desprende a nivel anterior esta apófisis que le vamos a llamar coronoides y esa apófisis articular que le vamos a llamar cóndilo hacia atrás. Bien, están divididas por ese lugar semicircular, ¿sí? Que le vamos a llamar escotadura mandibular. ¿Qué va a pasar por ahí? El paquete neurovascular massetérico, arteria, vena y nervios massetéricos pasan por ahí. Bien. Entonces, esta coronoides va a ser lugar de inserción del músculo temporal, ¿sí? En su borde posterior, superior y anterior, su cara medial y algo en el sector superior de la cara lateral, alguito, apenas, ¿sí? Eso sería una buena descripción. Y luego, si hablamos de lo que es el cóndilo, ¿sí? Ver que tiene dos polos, y vamos a analizarlo un poquito, dibujemos. Siempre anatomía es algo que se dibuja, y yo dibujo, bueno, me queda otra en este atlas, pero ustedes tienen que dibujar. Entonces, tiene un polo aquí y tiene otro polo acá, que le vamos a decir medial y lateral. Claramente el que va medial va a ser el medial y el otro va a ser el lateral, ¿sí? Y que vamos a notar, a ver si puedo hacer un círculo, si aprendí. Está, pero no es ahí. Bueno, vamos a hacer un círculo como me sale. Ahí está. Que ese va a ser mi depresión,
¿sí? Media a nivel del cóndilo, que va a ser la fosita pterigoidea, que va a ser lugar de inserción al músculo pterigoideo lateral. Eso es clave para entender de el cóndilo, que ustedes lo ven ahí, y que tiene su sector anterior y su sector también posterior. Se va a relacionar con la articulación, con el temporal, la articulación temporomandibular, con elementos capsulares y también lo que nosotros vamos a decir que es el disco articular. Pero eso después lo vamos a estudiar. Ahora, saber que tiene dos polos, ¿sí? Que en esos polos se inserta el disco articular, ¿sí? Los ligamentos colaterales del disco, y tiene un accidente en la cara anterior que se llama fosita pterigoidea, parecido a otro accidente del efenoide. Y terminando el estudio de la rama, el borde inferior, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Que es el ángulo de la mandíbula, que para lo que es la cefalometría, ese estudio que se hace de las medidas, ciertas medidas que tienen las cabezas, tanto lo que es la cara como el cráneo, ese ángulo que ustedes lo ven ahí, tiene ese gonion, ¿sí? El nombre cefalométrico, va a tener una relación en su cara externa con el músculo macetero y en su cara interna, como habíamos dicho, entre el surco miloideo y el ángulo, el pterigoideo, el músculo pterigoideo medial, ¿sí? Que juntas van a formar como si fuera una cincha entre el macetero y el pterigoideo medial, entre los dos a nivel del borde inferior, que le vamos a llamar cincha buccinato-macetérica. ¿Qué van a hacer juntos? El pterigoideo y el macetero van a elevar la mandíbula. Es como una acción que hacen en conjunto.